pongo a grabar. Bueno, igualmente veo que somos unos 11 12 estudiantes. Agradecerles a todos pues por estar hoy a esta hora, pues en un horario extraoficial en todo sentido. La hora no es la normal, ya que nos solemos reunir es a las 2:30 los viernes, ¿cierto? Ni la hora ni el día. Pero bueno, como el espacio pues es principalmente acompañado por profesionales o estudiantes externos pues al espacio, pues es importante como acoplarnos a los diferentes horarios que nos propongan. Hoy, como les había informado, pues tenemos a Alejandro White. Él es neuropsicólogo, hasta donde tengo entendido, graduado de la Universidad CES. Alejandro, si quieres, pues nos das un poquito de la Sí, presentación, dónde estudias y pues nos comentes lo que hayas preparado pues para el día de hoy. De antemano te per- agradecemos mucho pues darnos este espacio. perfecto, Juan David. No, antes gracias a ustedes, pues la verdad me parece muy chévere que se compartan estos espacios y que cada vez más haya personas, pues estudiantes y profesionales que estén como interesados en todo el entorno educativo, en todo el entorno de la psicología educativa y específicamente pues la neuropsicología educativa. Pues como les contabas, Juan, yo soy psicólogo egresado de la UPB. Hice luego una especialización en neurodesarrollo y aprendizaje en el CES y me gradué el año pasado como neuropsicólogo también en el CES. Eh, digamos que mi carrera profesional más que todo ha estado enmarcada en el entorno educativo. Yo pues realicé las prácticas del pregrado en el Hospital Mental en neuropsicología y ahí fue que empecé pues como a encaminarme y a enamorarme pues un poco más sobre el tema de la neuropsicología. Por cosas y, digamos, no sé, situaciones que pasan en la vida, pues me fui encaminando y me fueron llevando hacia el entorno educativo, lo cual yo pensaba que no era como lo que yo quería en su momento, pero afortunadamente pues caí aquí en este espacio y ya pues llevo 6 años trabajando aquí en el colegio pues donde laboro principalmente, pues inicialmente, perdón, estuve como practicante, luego ya fui pues contratado y ahora pues ya sigo en otro cargo dentro del colegio. Entonces pues según entiendo, Juan, pues la mayoría o todos son estudiantes de pregrado, tú estudias la maestría. Sí, exactamente. No sé si de Neuropsicología. pronto habrá uno que otro que sea de maestría, pero en principio la gran mayoría son estudiantes de pregrado, incluso de semestres pues bajitos, de primero, segundo, tercer semestre. Perfecto. Excelente, listo. Entonces, pues no, la idea, pues como me comentabas, era hablar un poquito de la neuropsicología escolar, del quehacer de un neuropsicólogo dentro de una institución educativa, dentro de un contexto educativo, pues y que podamos como conversar aparte, acerca de esto. No sé, de pronto, pues me gustaría a mí, realmente yo no quiero pues como no sé, como parecer como si les fuera a dar una clase o les voy a explicar un poco la historia, la neuropsicología educativa, nada de esto. Yo quisiera, pues, según entendí, pues el espacio un poco más de conversar y hablar un poco y contarles mi experiencia, como para que sepan un poco cómo es este mundo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pues, ojalá lo podamos hacer, pues, de parte de tuya, Juan, o de los demás, pues, asistentes, para que, pues, como que enriquezcamos, pues, el espacio. Pues yo quisiera, pues solamente voy a poner como unas diapositivas como guía y vamos conversando ahí, si te parece bien. Claro, O dame si un les momento, parece ya te bien, doy permiso para compartir. dale. Listo. Y bueno, igual Bien, así como tú pues dijiste, recordarles a todos que la idea de este espacio es justamente eso, que se vuelva como una especie de diálogo, como no es ninguna clase y pues yo no soy ningún profesor, sino que todos estamos pues de alguna forma en un espacio más horizontal, pues cualquier comentario es bienvenido, tanto de las personas que están exacto. en semestres apenas empezando la carrera, como ya quienes estén en maestría y quieran hacer un aporte pues, de pronto más desarrollado, pero todo es muy bienvenido y muy valorado. Bueno, Excelente. ella puedes compartir. Listo, perfecto. Eh, ¿Me confirmas? Sí, ya ahí se ve perfecto, pues sí se ve bien. Sí, listo, sí se ve perfecto. Listo, ¿no? Entonces, pues como les dije, pues simplemente estará, este es mi nombre, pues de mi carta de presentación, yo soy psicólogo de la UPB, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje.
y magíster en neuropsicología clínica. Realmente mi experiencia principal ha sido en el entorno educativo y en el contexto educativo. He tenido también la oportunidad de ejercer pues, la parte clínica, tanto en psicología como neuropsicología, y también principalmente enfocada al ámbito pues, infantil y más que todo pues recibiendo estudiantes. Pues sí, la idea pues es hablar de esta parte del contexto, la neuropsicología en el contexto educativo. Yo en este momento pues yo trabajo en un colegio, que es un colegio, pues un colegio bilingüe de la ciudad. Nuestra población es una población pues de altos estratos, entonces pues claramente eso a veces también afecta un poquito pues como las situaciones que tenemos acá y los casos que tenemos. Entonces yo quiero pues hablar un poco desde mi experiencia aquí, desde experiencias que tengo pues con colegas y con personas que trabajan en otros entornos, pero principalmente pues como ubicado acá para poderles hablar un poco más como en propiedad. Realmente pues la neuropsicología en el contexto educativo y escolar pues está creciendo, es un campo que está emergiendo. En el colegio donde yo trabajo, aquí en mi colegio, realmente no tenemos y no contamos o con algún neuropsicólogo de planta como tal. Es decir, no hay una persona encargada de ejercer como neuropsicólogo clínico, como sé que sí ha venido ocurriendo, por ejemplo, en países como en Estados Unidos y en México, donde realmente sí hay neuropsicólogos en el entorno educativo que se encargan de hacer evaluaciones y rehabilitación. Nosotros y acá en el colegio afortunadamente hay varios psicólogos y dentro de esos varios psicólogos habemos dos neuropsicólogos. Nosotros, desde la parte pues, de neuropsicología, lo que principalmente hacemos y como nos encargamos de ejercer la parte de la neuropsicología, principalmente es haciendo ciertos tamizajes y evaluando las funciones cognitivas cuando hay alguna dificultad, sobre todo en el aprendizaje. En unas partes hacemos alguna estimulación cognitiva, algo pues digamos referente a la rehabilitación para intentar como que hayan mejoras en el aprendizaje, pues con base en estimular y en poder como hacer ejercicios que estimulen ciertos procesos cognitivos que nos hemos dado cuenta que de pronto no están funcionando de la mejor manera, pues por decirlo de alguna forma. También recibimos informes neuropsicológicos de psicólogos externos, de neuropsicólogos externos, y con base en ellos nosotros planteamos todo un tema de cómo vamos a hacer el apoyo a este estudiante o a esta estudiante. Entonces, pues digamos como primer punto, realmente no conozco que a quien, en lo que conozco, puede que obviamente exista, pero hasta lo que conozco, y yo pues he estado en contacto con otros colegas y otros colegios, realmente no hay un colegio en la ciudad que cuente con un neuropsicólogo de planta como tal. Habemos, por ejemplo, en mi colegio neuropsicólogos que ejercemos y ya les voy a contar un poco más cómo lo podemos hacer. Ahí les conté un poquito, pero vamos a llegar allá. Y sé de otros, por ejemplo, que han hecho convenios con ciertos centros de psicología, centros de psicología integral, de fonoaudiología, bueno, de otro tipo de servicios de salud que han ido a colegios a realizar evaluaciones y estimulación, pero no son personas que están directamente en las instalaciones educativas, pues. En Bogotá conozco un colegio, que es un colegio muy grande, también de un estrato muy alto, que cuentan con un portafolio de profesionales. Entre esos hay un neuropsicólogo y lo que hacen es que los padres se les dice, este estudiante necesita una evaluación o rehabilitación, nosotros contamos con este portafolio, pero obviamente es un servicio extra y adicional a los que se pagan dentro del colegio. Entonces, pues como primer punto, esa es la parte, como no reconozco, no sé si de pronto alguien conoce que haya algún colegio, pues y creo que hacia allá vamos, a que haya un neuropsicólogo de planta en colegios, y realmente yo lo veo como algo positivo y algo que valoro. Desde mi colegio sé que
hay una idea de que eso se logre a largo plazo o mediano plazo, pero no como algo en este momento. Entonces, pues no sé si, pues ese sería como el primer punto. No sé si de pronto alguien conoce información diferente a la que acabo de otorgar y si soy claro, pues más o menos en esa primer parte. Sí, pues entiendo entonces que realmente neuropsicólogos en los colegios, como tal, que se contrate para ese rol en específico, apenas está como naciendo, ¿cierto? De acuerdo, sí. Incluso pues te entendí que en el colegio en el que tú trabajas, estás es más bien como psicólogo que ejerce esas labores, pero no como neuropsicólogo directamente. Exacto, exacto. Sin embargo, pues el tema de la neuropsicología, pues obviamente a mí me ha dado pues muchas más herramientas y ha servido mucho más para dar un apoyo mucho más, eh, no sé cómo llamarlo, pues integral a los estudiantes. Quisiera también pensar que es más efectivo, pero pues me parece un poco atrevido también pensarlo de esa manera, pero sí. ¿Por qué? Porque generalmente pues los psicólogos que vemos en el colegio, que hay en el colegio, pues se encargan mucho más del tema socioemocional, del desarrollo de habilidades sociales, de las situaciones que ocurren en el día a día. Pero principalmente un neuropsicólogo escolar, más que todo, se va a enfocar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando hay estudiantes que tienen, digamos, no están rindiendo adecuadamente, por decirlo de alguna manera, en las clases, en el contexto pues, de aprendizaje, los profesores se remiten a un departamento que hace parte pues como donde yo estoy también, que es el departamento del centro de aprendizaje. Y allá en el centro de aprendizaje hay profesores, hay psicólogos, pedagogos, bueno. Entonces lo que hacemos es como que se evalúa un poco el caso y uno dice, listo, cuénteme qué es lo que ha pasado. Este estudiante, ¿por qué no está como, qué ha notado usted? Entonces empiezan a decir que se desconcentra muy fácil, que yo le doy instrucciones y se le olvidan de una, que hace una semana sabía sumar 2 más 2 y ya no sabe y se le olvidó, que... que esto impulsivo, entonces coge esa hoja y empieza a escribir y a rayar por todo lado, bueno, que no sigue instrucciones. Entonces uno pues recoge toda esta información y empezamos a planear cómo vamos a hacer para dar el apoyo a este estudiante. Entonces ahí entro yo. Entonces, principalmente, pues por un lado, quienes saben más de pedagogía le dan algunas instrucciones al profesor y le dicen, digamos, no sé, has intentado de pronto para la clase hacer este tipo de cosas, has intentado, no sé, mostrarle material de esta manera. Y digamos que al lado, pues yo lo que me encargo es, yo hago un tamizaje con estos estudiantes. Entonces, el estudiante viene pues a mi oficina y hacemos un, digamos, un pequeño tamizaje. Un tamizaje pues es como no hacer una evaluación completa, sino hacemos ciertas pruebitas, digámoslo, para entender qué puede estar pasando en esos procesos cognitivos. Entonces, generalmente yo cojo algunas subpruebas de baterías neuropsicológicas y evalúo. Digamos, el profesor dice que la queja principal es en atención, entonces tenemos un protocolo a veces preestablecido de cómo vamos a evaluar, entonces atención, memoria, funciones ejecutivas y empezamos a darnos cuenta que hay allí. Entonces, hacemos esa, digamos, esa partecita como de la evaluación, sacamos unos resultados, pues con baremos obviamente establecidos y todo el tema, y ya lo llevamos y lo empezamos a discutir. Entonces decimos, por ejemplo, que hay una, pues vemos que en la organización, o sea, en funciones ejecutivas, pero principalmente en organización, hay una, no sé, unos puntajes muy bajos, entonces tenemos que hacer algo para apoyar a este estudiante. Entonces, yo proveo algunas estrategias que pueden utilizarse dentro del aula de clase. Las personas, los profesores del centro de aprendizaje intentan también proveer algunas otras estrategias y se empieza a trabajar tanto con el profesor titular, que trabaja con los más o menos 25 niños que tenemos por salón, 23, 25, pero también el centro de aprendizaje ingresa a trabajar con el niño con base en las estrategias que yo proveí, que ellos pues también tienen. Hasta ahí no sé si queda claro. Quisiera como, pues no sé, si me cuentan un poquito si ha sido claro como en lo que estoy compartiendo. Por mi parte, pues ya quedó realmente todo muy claro. Entonces, ya no hay más. Sí, está súper claro también. Perfecto. Entonces, pues qué pena, no sé, es que a veces como que empiezo a hablar y hablar y me quedo ahí, entonces yo, pues por eso pregunto como
como si voy siendo claro hasta el momento. Entonces, sí, pues digamos que hasta ahí va como la ruta de acción. Entonces, principalmente, profesor tiene una queja, la lleva o la trae directamente a donde mí o donde al centro de aprendizaje, evaluamos un poco el caso. Claramente también, y pues todos lo sabemos y lo reconocemos, pues los aspectos emocionales obviamente van a influir en el aprendizaje. Entonces, a veces hacemos digamos, un pequeño, pues un tamizaje, si es que el estudiante no tiene evaluación, que es otro tema, pero hacemos un tamizaje y nos damos cuenta que realmente todo va bien, o es un estudiante que de un momento venía muy bien y pum, bajó todo su rendimiento académico de una. Entonces ahí ya de pronto evaluamos por el tema socioemocional. Entonces si hay algo que está ocurriendo en casa, si hay una situación acá relacional con sus compañeros, bueno, todo este tema. Entonces eso ya lo trabajamos de una forma diferente, pero desde el contexto como tal de la neuropsicología y lo que haríamos como neuropsicólogos serían esos procesos de aprendizaje, que en los procesos de aprendizaje están involucrados pues los procesos cognitivos, atención, memoria, lenguaje, percepción, y es lo que intentamos, pues lo que evaluamos. En los más chiquiticos, yo estoy, pues mi colegio es grande y está dividido pues en escuela, pues como en la escuela de los años tempranos, el de escuela elemental, escuela media y escuela superior. Yo estoy en la escuela elemental que comprende los años segundo a quinto y yo estoy en los grados más alticos, o sea, cuarto y quinto. A veces también hemos hecho tamizajes para los niños más chiquitos y allá sí se evalúa un poco, pues un poco diferente, pues claramente no, pues no hablamos procesos de lectura, no se evalúa claramente escritura, se hacen otro tipo como de actividades, pero también con base pues en pruebas y subpruebas pues neuropsicológicas que estén estandarizadas directamente y mucho pues observación también. Entonces, pues eso es lo que generalmente hacemos. Entonces, nos preocupamos por esto y proveemos pues las estrategias que vamos a hacer para este estudiante. ¿Qué puede pasar en esos momentos? Hay dos, digamos, dos opciones. Una, pues el estudiante empieza a mejorar y mejora y todo va como fluyendo por la instrucción que estamos dando, o realmente hay algo que no está, pues continuamos ahí como con algo que realmente no, y ahí ya sí recomendamos un proceso y una evaluación completa, donde sí van donde un profesional externo que realiza todo el tema de la evaluación y puede proveer algunas, digamos, otro tipo de estrategias de rehabilitación, cuando realmente lo que hacemos acá, pues se puede quedar corto. Entonces ya con base en lo que el psicólogo externo, el neuropsicólogo externo, lo que tenemos aquí, centro de aprendizaje y los profesores, pues hacemos todo el acompañamiento y el abordaje del estudiante. Básicamente y pues principalmente dentro de un contexto educativo, lo que más vamos a recibir y lo que más se recibe siempre son pues trastornos psiquiátricos, pero TDAH es lo principal. Eh, en último tiempo estamos y se está presentando mucho trastorno del espectro autista, bastante, y más que todo, pues, trastornos específicos del aprendizaje, principalmente, pues, la lectura y las matemáticas. Con la escritura, pues, también se presentan varias veces, pero más que todo, los principales son lectura y las matemáticas. Hay algunos, pues, contextos educativos que pueden tener, por ejemplo, pues, discapacidad intelectual o otro tipo, pues, de pues sí, de situaciones que nosotros, pues dentro de mi colegio, pues no lo tenemos presente. Entonces, principalmente tenemos esas tres situaciones. En la escuela elemental, pues como por contarles un poquito y para que vean más o menos la proporción, del centro de aprendizaje, y pues repito, segundo a quinto sería la escuela elemental, hay 100 niños que se atienden, 100 niños que se atienden directamente y 67 de esos niños tienen un diagnóstico que afecta los procesos de aprendizaje. Principalmente lo que tenemos nosotros más acá es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje en la lectura y trastorno del espectro autista. Son como los que más se presentan y para ellos pues proveemos estrategias de intervención y de diferenciación y estrategias que van a servir pues para que ellos estén,
digamos, de una manera positiva dentro del aula. Em, Listo, pues esto es como básicamente lo que más se presenta y a donde nosotros pues vamos a estar como apoyando más, o por lo menos desde mi experiencia. Hay algo que yo, digamos, pensaba antes y de pronto algunos de ustedes lo tendrán ahí presentes y Juan, que está en la maestría, bueno, y algunos otros que también están en ese nivel. Digamos que uno a veces puede pensar que uno como neuropsicólogo hace recomendaciones a veces y muchas pueden ser como pedagógicas, por ejemplo. Pedagógicas de, dígale o de la instrucción paso a paso, o de la instrucción de tal manera, o de la instrucción por medios visuales. Y digamos que nosotros tenemos un conocimiento amplio en esta parte, pero yo dentro del contexto educativo me he dado cuenta que pues las estrategias de pedagogía que tienen los profesores, pues para eso estudiaron y son muy amplias, y pues uno debería también, si está en un contexto educativo, pues permearse un poquito de este conocimiento y saber y reconocer un poquito de esta parte, pero donde sí hay una diferencia y donde yo he visto la parte de la diferencia es en pues valga la redundancia, en la diferenciación, porque a veces los profes sí saben y reconocen qué es un TDAH, qué es un trastorno específico del aprendizaje en la lectura, cómo se observa, qué cosas hay ahí, cómo de pronto yo puedo ayudar, pero a veces se quedan corticos en las estrategias de cómo hago para que este estudiante pueda acceder correctamente al contenido educativo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a darles muchas herramientas a ellos y ahí es donde yo sí veo que nosotros pues tenemos un amplio conocimiento, un conocimiento más vasto que el de ellos. Pues quiero parar ahí de nuevo y hacer la pregunta de estos últimos momentos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, algún comentario? Me gustaría, no sé si hay alguien que quiera participar y comentar algo para que vayamos pues como enriqueciendo un poquito la conversación. De esos tres diagnósticos que tú dices que son los que más se presentan, al menos en el colegio en el que tú trabajas, ¿cuál sería el más frecuente? El más frecuente, el primero, el TDAH. Es el más frecuente. Si bien es un trastorno pues, psiquiátrico como tal, es un trastorno que afecta altamente los procesos de aprendizaje, Ujú. porque pues el niño, generalmente los que tienen, pues, digamos, sin hiperactividad, por ejemplo, los procesos atencionales pues directamente van a afectar el acceder correctamente al contenido académico. Entonces, si ellos van a estar directamente, pues, la atención fluctuando entre lo que dice el profesor y lo que me dice mi compañera, y si yo rayo más bien aquí el cuaderno o me enfoco en lo ñero que tengo, pues entonces ese mantenimiento de la atención no va a permitir que acceda directamente a los contenidos. Entonces, ese es el que más se ve, o cuando tiene hiperactividad, que eso a veces es un poquito más complejo porque son a veces estos que no dejan dar la clase, que no levantan la mano, que hablan, que gritan, no sé qué. Entonces muchas veces los profesores pueden, digamos, desesperarse más fácil con estos estudiantes y ahí es donde uno tiene que dar esas estrategias. Ahí es donde nosotros ya caemos en cositas simples que ellos pueden empezar a hacer, porque digamos los profes, por ejemplo aquí, para mantener la atención de los niños, entonces tienen estrategias pues que aplaudo 3 veces y ellos repiten las 3 veces y todos aplauden y enfocan la atención ahí mismo, pero el que tiene TDAH, no sé, y con hiperactividad le vale un huevo y está por allá saltando. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que dar como esas estrategias de qué podemos hacer. Entonces ahí uno le dice al profesor, pues permitirle esos breaks pues corticos, que salga un momentico del salón, que tenga un squeeze, pues no sé, varias cositas que uno empieza pues como a hacer, pero el principal es el TH. Otra cosa que se ve mucho es ya pues casi que ahí pues al ladito es pues lo que llamábamos antes dislexia, que ahora pues es el trastorno específico del aprendizaje en la lectura. Este se ve mucho y en la escuela donde yo estoy pues se ve mucho más porque ya entran en una edad en la que la lectura ya se estableció, donde ya empiezan a haber dificultades en esa correspondencia fonema-grafema, y entonces ahí ya empieza uno a decir, bueno, aquí hay algo.
Y en los más grandecitos, pues aquí cuarto, quinto, ya empiezan a haber otros problemas que es, por ejemplo, pues acá se dice mucho que uno primero aprende a leer y más grande uno lee para aprender. Entonces uno cuando está en cuarto, quinto, uno ya está leyendo para aprender, entonces tienes que interiorizar lo que dice el libro, tienes que interiorizar y saber qué hay ahí, tienes que organizar la información que te está diciendo el libro, y estos niños con dislexia o con TDAH, pues incurren fácilmente en el error de no entendí lo que me decía ese libro. Entonces ahí es donde venimos nosotros con las estrategias, principalmente eso es pues, lo más importante. Veo que hay alguien con la Y ahí mano. hay una pregunta de Manuel, a ver si quieres preguntar. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una preguntita. O sea, es muy común que el diagnóstico, por así decirlo, lo encuentren en el colegio o muchas de las veces es como un diagnóstico de un neuropsicólogo externo al colegio. Sí, pues muchas veces, pues nosotros y yo me formo mis impresiones diagnósticas y ya uno va diciendo esto va para este lado y empezamos a trabajar un poco como con ese diagnóstico. Sin embargo, nosotros en el contexto educativo, tanto quienes se vayan a ejercer bueno, primero como psicólogos, ya después sí cambia la situación pues de salud en Colombia y bueno, todo ese tema. Puede que hayan diagnósticos, pero nosotros en el contexto educativo no podemos diagnosticar, pues eso legalmente no se puede. Entonces ya ahí sí toca mandar a una evaluación externa que provea un diagnóstico. Hay unos, pues ustedes ven acá, por ejemplo, 67 de 100 cuentan con un diagnóstico. Muchos cumplen con criterios diagnósticos, pero no tienen un diagnóstico. Hay otros papás, que eso se va a encontrar también, que se rehúsan a asistir a una terapia, a ir, porque lastimosamente y increíblemente creo que todavía seguimos contando con el estigma de no, de eso es uno de esos de locos, o ya aquí pues con los papás no, mi hijo no tiene ningún problema, el problema lo tiene usted, profesor, que no es capaz de enseñarle. El problema lo tiene usted, señor colegio, porque ustedes son incompetentes, ustedes no saben. Yo no le creo ese diagnóstico, yo no creo en diagnósticos, entonces a veces viene ese problema, pero el diagnóstico lo tenemos que obtener de uno externo, el diagnóstico no lo damos nosotros. Si tenemos impresión diagnóstica, si hacemos, digamos, acciones que haríamos con un diagnóstico como tal, pero no nosotros proveemos el diagnóstico. O sea, nosotros no como colegio podemos decirle al papá, vea, señor Alejandro, su hijo tiene TDAH porque aquí está la evaluación, pues nos metemos en un problema legal, el berraco. Y ustedes entonces más bien hacen, como tú dices, el tamizaje y se dan cuenta de que sí presenta pues características de inatención bien importantes. Me imagino que mandan a remisión con un informe previo o no. Sí, hacemos un informe, muchas veces cuando hacemos el tamizaje, siempre, y gracias por el aporte de Juan, hacemos el informe. Es un informe pues que presentamos a los padres, que decimos, miren, hicimos ese tamizaje, explicamos que es un tamizaje, vemos que, o sea, aparte de que el profesor está un poco preocupado, el profesor hizo esas estrategias, nosotros hicimos ese tamizaje y nos encontramos esto. Lo que les sugerimos a ustedes es que se haga una evaluación completa con un profesional externo que nos provea con un diagnóstico puntual. Entonces ahí es donde nosotros les damos ese informe a ellos y ellos pues que lo lleven allá. Y en el informe pues decimos, el tamizaje se hace, más o menos es como un informe neuropsicológico, no sé si ustedes pues lo conocen, pues uno habla pues de el porqué, el motivo, las pruebas que uno pues utilizó, un comentario clínico de cada una de esas pruebas. O sea, si yo hice prueba de atención, entonces comentario de atención, comentario de memoria, función ejecutiva, y al final una medio conclusión, y luego sí decimos obviamente con salvedad de esto pues se hace por un psicólogo, magíster en neuropsicología, pues obviamente pues para que sepan que no me estoy inventando nada y que pues que las pruebas fueron bien hechas y realizadas, eh, que no constituye nada diagnóstico. Eso sí hay que hacer la salvedad, porque no podemos pues proveer ese tema, porque pues ya legalmente eso no se da, porque pues un psicólogo en un entorno educativo pues lo que hace es más un acompañamiento, no hace una clínica, porque la terapia clínica se tiene que hacer en un espacio pues uno a uno, de una duración larga, con una periodicidad pues
sí, acorde pues a las necesidades. Entonces nosotros aquí no podemos proveer ese diagnóstico, pero así es como se hace, como dijo Juan, tamizaje y remisión en caso tal. Tampoco pues es que, digamos que ahí viene, digamos, el aporte. No es como que yo hago el tamizaje y digo, eso es lo que veo, ya vaya y haga la evaluación y dentro de un mes y medio que usted la logre hacer, ya sí empezamos a apoyar al niño, porque ahí tenemos que esperar el diagnóstico y lo que diga, pues no, ahí es donde nosotros, pues donde tiene y cobra mucho sentido lo que hacemos nosotros, los que somos neuropsicólogos aquí en el entorno educativo, porque desde ese momento empezamos a proveer estrategias, a hacer actividades que ellos hacen. Cuando van al centro de aprendizaje, por ejemplo, ellos tienen unos minutos de instrucción al principio de la clase generalmente donde hacen ciertas actividades que ellos conocen y que nosotros también les hemos mostrado, actividades que pueden estimular esos procesos cognitivos. Y de esa manera nosotros vamos apoyando esa estimulación de los procesos y vamos intentando pues que el estudiante logre adecuarse mejor pues, a la instrucción y a la enseñanza pues que está presentando en el momento. Y que igualmente, pues, me imagino, ya tú me confirmarás que ese tamizaje que ustedes logran hacer, pues va, pues es como bastante acertado, ¿no? Pues ya con esas evaluaciones que hacen de esos tres procesos, pues ya muchas luces como a un posible diagnóstico. Me imagino que Sí, es más por las barreras legales, pues de no poder exacto. diagnosticar, más que porque se requiere algo más profundo, ¿no? Exacto, tienes razón. Nosotros también hacemos pues yo conozco nosotros tenemos un tamizaje para dislexia, pero ese se hace a veces para los niños más chiquitos. Cuando son niños más grandes que están presentando esas dificultades, a veces no hacemos esas situaciones, pues como una evaluación, un tamizaje de dislexia. Entonces ahí cobra un poco de sentido que hagan la evaluación externa, pero cuando nosotros evaluamos estos procesos cognitivos y hacemos este tamizaje, muchas veces, pues digamos, le damos al diagnóstico, por decirlo, pues, o sabemos qué es lo que se viene más o menos y proveemos esas estrategias con base en lo que vemos y en la impresión diagnóstica que nosotros tenemos. Y como tú dices, por las barreras legales, pues no podemos hacer ese diagnóstico, Ujú. pero sí. Em, yo no sé, pues creo que en algún momento de la comunicación contigo, pues me contabas que pues como el por qué yo como que elegí este mundo un poco, de por qué yo, y no sé, pues yo no sé cómo está como configurado el grupo, cuando no sé si son como que todos realmente hablan de muchos temas y diversos temas, o aquí pues realmente son muchos que están interesados en conocer esto del ambiente educativo. Pues mira, que es que realmente el espacio es más para darle mayor profundidad como a lo que se enseña en neuropsicología en el CES, Ok, que la perspectiva con la que se forma es muy dirigida a las pruebas. sí. Entonces se coge como ese enfoque, ¿cierto? O esa, pues termina siendo como la idea. Ah, Neuropsicología perfecto, igual pruebas. Entonces la idea del espacio es ampliar mucho más ese concepto. Hemos tenido perfecto. invitados que se dedican a la investigación en neuropsicología, a la atención en clínica, también a la atención en clínica a epilepsia específicamente. Pues no es que se dedique como únicamente a A lo lo, educativo. a lo educativo, entonces por eso pues, este Perfecto, espacio es no. como tan importante en ese sentido, porque es el primer acercamiento que tenemos como a ese ejercer del neuropsicólogo en lo educativo. Perfecto, ¿no? Y gracias pues como por la claridad y pues yo sí, pues no sé, les voy a contar un poquito pues el porqué y el por qué me gusta pues ejercer aquí tanto la psicología como la neuropsicología. Pues primero, digamos que lo que más me ha gustado a mí es, y yo lo he visto a veces cuando están en las prácticas de la maestría, eh, ver como el progreso y el proceso que tienen los estudiantes y los niños con lo que uno les da, pues es algo muy bacano, o sea, verlos a ellos cuando ellos están teniendo una situación que realmente no entienden, que no sé qué está pasando en el colegio, no entiendo por qué no soy capaz de leer bien, no entiendo por qué no soy capaz de prestar atención, y uno provee estas estrategias, uno da estas herramientas a los profesores, a los padres, a los niños, y verlos progresar y ellos decir, pues verlos bien, verlos como contentos y que realmente esto dé como
como que en la línea del tiempo puede ser más corto que cuando uno trata y trabaja con un adulto. Así lo veo yo y me he encontrado con eso. Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer evaluación o rehabilitación de un adulto, pues ya mayor, por ejemplo, pues el deterioro, uno intenta que un adulto con una demencia es que no haya deterioro para abajo, pero no voy viendo una mejoría como constante. En cambio, dentro del entorno educativo es lo que, pues digamos, lo que yo alcanzo a ver y por eso, pues la neuropsicología, pues más que todo infantil y con adolescentes. Pero en el entorno educativo, pues no sé la historia pues de cada uno. Yo creo que a mí, por ejemplo, en el colegio, pues yo no era el más brillante de todos, pero no había tantos conocimientos, eh, y el apoyo que yo tuve en el colegio realmente fue nulo. Entonces, pues digamos que cuando yo empecé a estudiar el tema, yo no quería, como les dije al principio, por el tema pues infantil ni menos educativo, pero me empecé a dar cuenta de cómo uno puede proveer herramientas para ir creando, pues, no sé, como sociedad y seres humanos que crean en sí mismos, que sepan que hay personas que se importan por ellos, que sepan que pese a las dificultades hay cosas que se pueden hacer y no que todo se siga viendo como vea usted cómo va a hacer para arreglárselas ahí. O todo se arregla, no sé, con mano dura, pues, o yo no sé cómo ponerlo. Entonces yo creo que ver eso y ver a los estudiantes obtener las herramientas que necesitan para acceder a algo que yo creo que es natural en el ser humano, el deseo de aprender, es muy bacano, porque uno conoce varias historias y situaciones de deserción escolar y muchas veces han sido por esos temas, porque no hay apoyo, porque no hay conocimiento. Em, Cuando uno ve temas de un trastorno del espectro autista que de pronto no sea de alta funcionalidad y uno darle estas herramientas y verlo cómo se acopla al entorno educativo, es impresionante y lo que genera también en los demás. Entonces, pues digamos que por allí fue que yo me fui yendo. Eh, y además porque pues estando en un entorno educativo, en algún momento yo he pensado, pues más adelante, de pronto ejercer pues ya como la clínica como tal. De pronto, yo en ese momento no lo tengo establecido, no lo sé, pero puede que sí. Pero entonces yo decía, bueno, ahora yo ¿qué voy a recibir? Puros, pues generalmente más población infantil y estudiantes. Y yo ya conozco el entorno educativo, ya sé realmente cuál es el alcance que uno puede tener, hasta dónde uno puede llegar. Entonces, más, o sea, digamos que más precisa va a ser mi atención o mis recomendaciones. Así lo veo yo, porque yo a veces he visto ciertos informes de neuropsicólogos y recomendaciones que yo digo, pues muy bonito y todo, pero la realidad es otra, o sea, la realidad es más difícil. Un profesor normalmente no tiene 10 alumnos, o 20, tiene Pues 30, son 40. como ideales. Y esa clínica que Exacto. tú quisieras ejercer a futuro es entonces también centrada en población infantil. Sí, centrada pues principalmente en población infantil y adolescentes y generalmente en entornos educativos. Pues es decir, en entornos educativos no, es decir, a Pues, ver, si en un momento se llegase a tener la figura real de un neuropsicólogo escolar, pues me gustaría que eso lo pudiera ejercer yo, pero en ese momento como viera las situaciones, digamos, si yo me salgo a hacer la clínica, quisiera más que todo recibir este tipo de población con este tipo de motivos de consulta. Un motivo de consulta de que en el colegio está teniendo estas dificultades, de que no está accediendo bien a los conocimientos, de que está teniendo dificultades pues sí, en las matemáticas, en la lectura, en todos estos temas, en las relaciones sociales, pero que eso también, pues obviamente es una parte cognitiva. Entonces, así es como lo veo yo, y a mí me parece pues un mundo, pues la verdad maravilloso. Me encanta, pues tienes obviamente sus pros y sus contras como cualquier cosa, creo yo. Pero sí, yo creo pues que fielmente la educación cambia vidas y si yo o nosotros somos capaces de proveer herramientas para que la mayoría o todos los niños tengan pues como la posibilidad de acceder correctamente al aprendizaje, pues qué gran labor la que tenemos ahí. Entonces, pues no sé, es como más como por eso. Eso no como muy poético, no sé, pero pues pero sí se nota pues mucho como esa afinidad que tienes por ese campo tan específico. Pues porque, por ejemplo, yo soy uno que, eh,
pues también al final con la práctica ha cambiado mucho el enfoque y el pensamiento que tenía. Tú nos decías que al inicio no te veías como en ese ámbito y pues al final la realidad es que cuando uno se expone como a las experiencias, eso lo cambia mucho a uno, pero sí se nota pues mucho como el aprecio pues y hasta el enamoramiento pues que le tienes como a esa población y a ese enfoque. Ahorita te hacía la pregunta como de, bueno, entonces no dan diagnóstico, pero realmente perfilan muy bien, ¿cierto? Entonces es más por un tema legal. El otro tema de que no se da simulación y rehabilitación en el entorno escolar es también por una limitación legal o es con la esperanza de que afuera del colegio también se tenga un mejor, pues no sé, mejores logros, pues. Sí, yo creo que ahí cobran, no sé, ahí es donde más me gusta a mí o ejercer el conocimiento que tengo en neuropsicología, pues dentro del contexto pues educativo. En el tema pues como de la rehabilitación, llamémoslo, pues uno ya encuentra que no es rehabilitación sino estimulación o que habilitación porque los procesos no están completamente establecidos. Bueno, todo ese tema me parece que es la parte más importante, pues siempre lo he visto como así, porque la evaluación obviamente te va a dar unos datos, te da un diagnóstico, pero entonces, ¿y qué hago con eso? O sea, bacano que me dijiste que tengo dislexia o pues estás sobre el aprendizaje en la lectura y Pero qué sí, eso no doctor, le qué más cambia hay? nada ni a él, ni a los papás, ni al profesor, sí. Pues eso es Exacto. el inicio nada más. Exacto, entonces digamos que nosotros hacemos el tamizaje, por la barrera legal no se hace el diagnóstico, pero empezamos a hacer eh, estrategias. Entonces, estrategias, lo que te decía, por ejemplo, que hacen los profesores del centro de aprendizaje muchas veces, que empiezan sus sesiones de esa manera, es con el ánimo de estimulación. Entonces, por ejemplo, cosas como los laberintos, como encontrar, como en la prueba de la ENI, que es la X que está detrás de la A, entonces atención selectiva, lo hacemos, de organización, tenemos Torre de Hanoi y lo vamos haciendo como que generalmente y constantemente, y intentamos enfocarnos en la individualidad de cada estudiante y la necesidad que tenemos, porque desde el centro de aprendizaje, en este contexto, sí se permite más el uno a uno. Entonces ahí, pues conociendo al estudiante, uno ya trabaja directamente sobre esos objetivos que uno tiene. Ujú. Entonces es la atención, hagámoslo de esta manera y utilicemos estas actividades. Es la memoria, hagámoslo de esta manera y utilicemos estas actividades. Entonces, más o menos, esa es la parte que hacemos. Entonces, la rehabilitación y estimulación sí lo vamos haciendo, o sea, sí lo vamos como generando desde acá, desde el contexto, pero pues es más limitado por el Ujú. tema del tiempo y por el tema de la periodicidad con la que me veo con el estudiante, pero en la consulta externa, pues si tienen una hora de rehabilitación y tienen 10 sesiones establecidas con programas pues pagos por el neuropsicólogo y supertesos y todo el tema, pero nosotros sí, y aparte de hacer ese tema de la rehabilitación y estimulación, pues proveemos algunas estrategias que los profesores pueden utilizar. No tanto de la pedagogía, pero sí de entender un poco más cómo le puede ayudar a él dentro del salón. Entonces, estrategias, pues por ejemplo, de compensación, eh, eh, no sé, por ejemplo, de compensación en cuanto a la memoria, que hay un niño que tiene una memoria de trabajo pues muy, no sé, limitada, por ejemplo. Entonces, proveerle como cosas que pegue que pegan el escritorio de paso número 1, paso número 2, paso número 3, y que el profe se las ponga ahí, entonces él ya va sabiendo. Entonces, como esa parte de la memoria de trabajo no está funcionando tan bien, él va a tener esa estrategia ahí como de compensación en este caso para poder acceder bien a lo que el profesor le está diciendo. Eh, o estrategias ya, pues sí, como el niño que tiene su TH, por ejemplo, y necesita estar más activo, entonces permitirle que vaya y dé una vuelta hasta no sé dónde y luego ingrese. Esto, pues sí, más lo hacemos de esta manera, entonces trabajamos tanto con el niño de esa manera, con los profesores dándoles herramientas, porque el trabajo con profesores es fundamental, y con los papás, pues también mostrándoles un poco cómo ha sido pues el trabajo y lo que pueden hacer en casa, sin embargo, a veces también están un poco más acompañados por el externo, quienes lo hacen, pues. Bueno, y por Entonces, ejemplo, en como, ese caso, yo te pregunto, porque hablas como que en esos ejercicios de habilitación o de estimulación cognitiva, se ujú, utilizan, por ejemplo, instrumentos, pues y eso también lo he visto como con otras poblaciones,
se utilizan ejercicios similares a los evaluativos, como el de Torre-Hanoi o el de pues de atención selectiva por cancelación, para hacer los ejercicios pues de habilitación. ¿Cómo se logra ahí como el impacto ecológico? Que eso pase como a la realidad en el colegio, pues en las clases o para las tareas, pues cómo se pasa de Ujú. esos ejercicios allá algo Sí, más aplicable, digámoslo así, o cómo impacta eso. eso realmente has visto tú en el estudiante per se. Súper, y gracias por la pregunta, porque ahí es donde viene realmente pues, la importancia del cambio. Por ejemplo, niños que tengan esa dificultad como la organización, es más que todo, pues es que muy arriba ya se ven muchos temas de, pues, de organización, de planeación. Entonces, por ejemplo, cuando es de planeación, nosotros sí, por ejemplo, lo de la Torre de Hanoi, entonces vamos a simular un poco la planeación, pero después, ¿cómo lo llevamos al contexto? Por ejemplo, hay niños que tienen que escribir sobre Cristóbal Colón. Entonces, nosotros, pues el centro de aprendizaje tiene unas estrategias muy bacanas que tenemos o sea, utilizamos un organizador gráfico, es lo que se llama. Entonces, primero hay una cajita que tiene la introducción, por ejemplo. Entonces vamos trabajando y se enfocan solamente en escribir la introducción, de cómo se escribe la introducción. Después, tema o idea principal uno, y se enfocan en el tema de la idea principal uno. Dos, tres, y luego la conclusión, por ejemplo. Entonces, en una de sus sesiones van trabajando con esto y esta parte en el estudiante. Entonces, le entregan o le entregamos pues su hojita, pues esto quedó muy feo, pero más o menos es así, pues introducción, idea principal uno y no sé qué. Ellos lo van escribiendo ahí y van planeando su texto en esta hoja. Y ahí es la diferenciación que tienen, por ejemplo, los otros estudiantes, que no necesitan cuál es la idea principal número uno o cuál va a ser tu introducción, sino escriban un texto completo sobre Cristóbal Colón, lo que acabamos de leer, pues que tenga introducción, tres ideas principales y una conclusión. Pero en ellos, por ejemplo, trabajamos de esta manera, con visuales, eh, con a veces auditivos y hacemos ese tipo como de cambios. Hay estudiantes que, por ejemplo, la escritura, sobre todo los que tienen trastornos específicos del aprendizaje en la escritura, que a veces les permitimos escribir en computadora haciendo una diferencia o hablar pues de lo que tienen que decir, por ejemplo. O sea, en vez de la escritura, pues. Entonces, ¿cómo lo llevamos allá? Entonces sería, digamos, pues digamos que creo, no sé si entendiste el ejemplo, pero ahí está, o si entendieron el ejemplo, pues trabajamos una actividad cualquiera de planeación, por ejemplo, listo, un laberinto, planear cómo va a llevar el conejito hasta la serpiente, yo no sé, y luego con organizadores gráficos dependiendo del tema que estén trabajando. El tema de las matemáticas, por ejemplo, también. Ahí se ve mucho todo el tema de pues organización, porque pues yo sumo de un lado para el otro, yo multiplico así, la división de esta manera. Entonces ahí lo intentamos llevar con los contenidos que están viendo dentro del salón. No lo sacamos nunca de allá, porque pues ahí ya estaríamos haciendo, como dices tú, pues una rehabilitación, habilitación de procesos, pero sacándolo del contexto donde realmente nos encontramos y lo que en este contexto importa realmente, que es que acceda a los aprendizajes, pero que pueda demostrar lo que está aprendiendo y demostrar su conocimiento. Ujú. Y hablando ya de pronto como de casos específicos, pues ya como cerrando el espacio por la hora, que tú ahorita dijiste de un caso en particular que se dieron cuenta con el perfil que lo que pasaba es que tenía una memoria de trabajo muy limitada, digámoslo así. Entonces, Ujú. pues ahí como entiendo yo que radica la importancia de sí tener como el neuropsicólogo en la institución, porque pues aún así me imagino si llega un psicopedagogo, pues recibe el informe y se da para el final y leerá los El comentarios diagnóstico, clínicos, pero exacto, no sabrá de pronto traducir eso como la necesidad cotidiana, digámoslo así, ¿cierto? No sé si exacto. parte de ese ejemplo tan chévere, pues, como del hallazgo en el informe del paciente y de la forma en la que se intervino, ¿te acuerdas de otro? ¿Tengas como alguno ahí en mente que te haya impactado mucho, que tengas ahí como de esos casos, pues, estrellas que uno siempre maneja? Sí, ese tema pues de la memoria de trabajo, pues gracias por decirlo. Realmente si llegan muchos informes donde el profesional o los profesores se van directamente abajo,
y que a veces dicen, sí, mira, comentario clínico, impresión diagnóstica, es un TDAH combinado, tiene tal y tal cosa, listo, y estrategias. Pero cuando yo me voy a leer, pues cómo le fue en las pruebas y el comentario clínico de cada una de las áreas cognitivas, ahí viene la importancia de conocer este lenguaje y conocer eso que significa. Muchas veces, por ejemplo, pasa mucho que la velocidad de procesamiento a veces está muy, muy bajita y eso no va a salir, pues muchas veces no sale en el informe, pues eso no sale como un diagnóstico. Y ahí nosotros, pues o yo, me ha pasado varias veces que tengo que explicar un poco la velocidad de procesamiento y cómo nosotros podemos, pues, permitirle al estudiante, eh, eh, sí, pues que acceda y que demuestre su conocimiento sin base en el medir tiempo, pues. Generalmente las pruebas son, les doy media hora para hacer tal y tal cosa. Entonces, bueno, por ese lado. Algo que uno que me ha parecido muy chévere es un caso que teníamos que había llegado un diagnóstico de un TDAH y nosotros no estábamos como muy de acuerdo con el diagnóstico, como que no había mucha, no sé, afinidad o algo que nosotros viéramos ahí. Nosotros veíamos dificultades sociales, dificultades motrices, dificultades en el relacionamiento, ya lo dije, pues en las habilidades sociales y muchas dificultades en las matemáticas y en la escritura, pero sobre todo como sí, en la grafía pues de la escritura. La lectura estaba básicamente bien, el lenguaje estaba bien, y nos dieron ese diagnóstico y no estábamos como muy acá. Entonces, hay un diagnóstico que cumplía más con esos criterios y que nosotros pues realmente como que lo analizábamos y no estábamos, y es un diagnóstico de un pues trastorno del aprendizaje. Es que pues es un trastorno que se llama trastorno del aprendizaje no verbal, no sé si lo han escuchado alguna vez, TANV. Poquito, No sé pues, si Juan de pues, pronto, mencionado una que otra vez, pero así de exacto, forma no. como tal uno no lo ve, no, digamos no lo encuentra, sobre todo pues digamos que en el DSM-5 hasta donde y en el CIE-10 uno no está configurado como un diagnóstico, pero lo veíamos por ese lado. Entonces nosotros empezamos como a dar un poco más de estrategias de la del relacionamiento social con el psicólogo que está abajo, y de las matemáticas principalmente, porque era el tema, las matemáticas y la motricidad, pero de las matemáticas porque era principalmente el tema pues que estaba más, como más álgido académicamente ahí. Entonces, pues empezamos a configurar y empezamos a leer y pues nos dimos cuenta que realmente estaba este TANV. Lo volvieron a evaluar al estudiante y pues ya cumplía, pues por otro lado, cumplía otros criterios diagnósticos de este otro pues sí, diagnóstico que es mucho más acertado y que los profesores ya empezaron a entender y a tener otro tipo de estrategias, no estrategias del del TDAH. Pues a mí ese me pareció muy bacano porque eh, digamos que era algo pues que por el conocimiento que yo, de hecho yo eso lo aprendí pero en la maestría porque fue la primera vez que yo escuché eso con una profesora de la maestría, que inclusive fue quien hizo la evaluación, y ahí no sabíamos, o sea, realmente yo no tenía conocimiento de este diagnóstico porque pues realmente como que no existe, digámoslo así, pero cumplía más con esos criterios y cambió mucho el apoyo a este estudiante. Entonces, pues lo veo, pues digamos que desde ahí te comparto pues como una de esas opciones, pero creo que lo más importante radica en ese conocer y saber leer los informes y saber qué significa que haya una memoria de trabajo que sea bajita, que haya una memoria a corto plazo que no esté tan alta, que la flexibilidad cognitiva sea re bajita, por ejemplo, y que haya un CI muy alto. Entonces uno, Y de pronto ahí, como para hacerte una pregunta, porque realmente al sí, menos mi concepto es que, y de hecho uno de los momentos por los que no soy tan afín a la neuropsicología, pues enfocada en menores de edad, es porque yo consideraba, pues o al menos sigue siendo la percepción de que el rango diagnóstico es limitado, pues porque realmente es o lo que tú pones acá y discapacidad intelectual, pero no es tan amplio, no es tan extenso. Entonces la pregunta sería, de lo que tú has ya experimentado estos 6 años, ¿consideras que son suficientes criterios, pues como entidades diagnósticas? O por ejemplo, como en este caso que tú nos dices, son más bien muchas más entidades, pero no están todavía bien definidas, pues porque, por ejemplo, el solo hecho de que la falla sea en la memoria del trabajo, pues
listo, puede tirar de pronto para un TDAH, pero sería generalizarlo mucho. Ujú. Entonces, ¿será que esas son suficientes como entidades diagnósticas o todavía hace falta como más bien ser más específicos en los, pues como los diagnósticos, ampliar un poquito más esos rangos? Sí, yo sí diría que es mucho, pues que todavía falta mucho pues, conocimiento, creo yo, y sería mejor pues seguir pues ampliando esos rangos y especificando un poco más eh, como los diagnósticos y la forma de abordarlos. Por eso este tema del trastorno del aprendizaje no verbal, pues mira que ahí salió algo que es mucho más acertado a lo que veíamos acá. Hay otros, por ejemplo, otros en población infantil, que hay otro que yo me he encontrado también que pues no es mucho de neuropsicología, pero es la desregulación emocional, que realmente no está tipificado como un diagnóstico como tal, pero aparecen diagnósticos como el TDAH, como el trastorno bipolar, como un trastorno de ansiedad, como un trastorno de estrés postraumático. Y esto no está tipificado como tal, como un diagnóstico, pero hay psicólogos y neuropsicólogos que los utilizan de esta manera. Y yo creo que sí es importante, pues claramente seguir puntualizando a esos perfiles, digámoslo de alguna manera, porque puede que nos encontremos un TDAH que, digamos, va a decir cualquier cosa, que listo, que la función ejecutiva sale muy bajita, pero solamente es la flexibilidad y es muy impulsivo, pero la organización sale bien, planeación, digamos, sale bien, por decirlo de alguna manera, y memoria de trabajo sale medianamente bien, pero tiene el diagnóstico de TDAH porque cumple con otros criterios clínicos. Pero no es lo mismo a un TDAH que cumpla con una planeación muy mala, una organización muy mala, una memoria de trabajo muy bajita, pero muchas veces se ven como iguales, y yo estoy de acuerdo contigo, de pronto aquí no serían como iguales. No sé si te entendí bien como Sí, la pues pregunta. que al final los diagnósticos son muy amplios Exacto, sí, y al final yo pues estoy de acuerdo incluso el con vos. concepto de TDAH pues va cambiando y se habla, entiendo yo que ya es más como un déficit en el control de impulsos y ya eso abarca todo lo de pues como que son muy poquitos nombres pues pongámoslo así que abarcan Sí. mucha cosa, entonces como que hace, como que haría falta más especificidad pues como tú decías ahorita, que es lo importante al final incluso en la intervención que hacen ustedes. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con vos y pues de pronto ya como, pues como decías, porque tampoco quiero pues quedarme como más tiempo del que ustedes y gracias pues de nuevo por el espacio. Otro diagnóstico que yo he recibido bastante, pues ahorita que hablaste hace ratico como de la epilepsia, es aquí estudiantes que tienen epilepsia, pero pues del tipo ausencias. Esto mucho, ha llegado mucho, pues yo realmente lo vi en la maestría, pero en ese momento yo tengo dos estudiantes en quinto que tienen esto y hay una en sexto que me tocó a mí también con ausencias. eh, pues que el diagnóstico a veces da mucho miedo cuando a mí no me tocó verlas, pero cuando pasó una, que pasó un episodio por el cual le descubrieron y la diagnosticaron, por eso fue pues como muy dramático. Entonces, este apoyo también pues es otro tema y otro diagnóstico que yo creo que pues que es importante tenerlo ahí pues también en la mente, por lo menos en mi contexto, pero hay muchos más que llegan, pero principalmente lo que yo me he encontrado son estos tres más que todo. Ujú. Y de pronto quitémosle hasta la lectura al segundo y dejémoslo trastorno específico el aprendizaje de cualquier modalidad. En mi contexto, más que todo lectura. Pero estos tres metería y empezaría yo a pensar también en el tema de las ausencias, eh, más que todo. Entonces, pues, pues sí, básicamente pues ahí como que enmarco todo. No sé si hay algo final que No, alguien quiera pues comentar. bueno, esperemos a ver si alguien quiere comentar algo. Si quieren, pues levantan la mano, pero como para concretarlo, pues o sintetizarlo, pues al final vemos que como que los roles tuyos como neuropsicólogo escolar, pues es el de tamizaje, ¿cierto? Y ya a partir de ese tamizaje, pues empezar a direccionar y intervenir tanto en los, pues ya en los estudiantes, pues no decir pacientes, pues ya son más bien entiendo estudiantes con habilitación y estimulación y a los docentes con pues herramientas y me imagino también dándoles mayor comprensión de qué es lo que pasa, pues Exacto, exacto. Y a porque veces también, perdón que te interrumpa, a veces también con los mismos compañeros, porque hay unos que de pronto
pero ¿y por qué sí, yo no? O yo también quiero eso, y entonces toca explicarle realmente que hay una situación, y entonces ya lo enmarcamos con todo el tema de la inclusión y la diferencia. Eso, y me imagino que habrá que hacerlo con la suficiente como, pues no sé ni cómo decirlo, pues no sé, ni siquiera delicadeza, sino como de forma suficientemente como adecuada, como para que eso no se convierta en un factor ya de entorpecer pues a nivel social o de empezar un Sí, proceso pues ahí más complejo de, pues, de bullying o algo por el estilo, sí. pues. Exacto, y yo creo que hay algo pues que yo, y que me acordé ahora que estabas diciendo esta última conclusión, y es, o esta última, no, la conclusión, es el tema de, pues a nosotros por lo menos en la maestría nos recalcaban mucho el tema, y probablemente lo has escuchado, no sé, de que nosotros vamos más allá de las pruebas. O sea, nosotros no somos solamente, y lo dijiste ahorita, no somos solamente las pruebas, no somos solamente hacer un whisk y sacar un CI y ver cuál es el baremo y listo y ya, sino el interpretar esos resultados, el saber qué significa que una memoria de trabajo esté mal, que una velocidad de procesamiento no está adecuada para su edad, y el qué voy a hacer con eso. Entonces, creo que aquí pues yo lo veo desde esa manera, y me gusta pues por ese lado mucho lo que aprendí en la maestría, y lo uso de esta manera. Ujú. Eh, entonces, pues sí, entonces no sé si alguien más tiene algún comentario extra o alguna pregunta. No sé, Juan, si les parece bien, en caso tal de que alguien quisiera algo, si les dejo mi correo, si, no sé, Si pues, quieres, si te no, parece porque bien, me compartes el correo por WhatsApp y yo ahorita lo envío al grupo. Y bueno, perfecto. parece que no hay como ninguna otra pregunta ni comentario, pero agradecerte pues mucho el espacio, muy chévere este primer acercamiento pues a lo de la neuropsicología educativa. Ya yo creo que queda mucho más claro con tantos ejemplos y bueno, sí se entiende mucho más el rol y esperemos que sí se vaya formalizando más como ese, pues ese puesto de neuropsicólogo educativo, pues per se. Sí, sí, ojalá, y no, gracias a ustedes pues por el espacio, a vos, Juan, por permitirlo. Cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden. Claro que sí, muchas gracias. Listo, a Muchas ustedes, que estén muy bien. Gracias. Muchas Chao. gracias. Muchas Hasta Chao, nos luego. gracias. vemos. Gracias. Gracias.